Ven Espíritu, ven. Ven Espíritu, ven. Aleluya, Señor. De tal manera me amó Sí, Señor. que su vida no escatimó. Sí, Señor. Hasta el final Él se entregó Dele todo de su vida. y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó Gracias, Señor. que no hay forma en que poder pagar Ese precio. el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar, y por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí, Oh, es por su amor. y por su amor yo viviré, Señor. y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús. Amen. Vamos a la palabra. Let's go to the word. En sus Biblias, en el capítulo 16 de Mateo, If you go to Matthew chapter 16, una porción ahí y luego vamos a leer en Mateo 26 también. and then we're going to read Matthew 26 as well. Matthew 16, Y dice Mateo capítulo 16 y el versículo 21, verse 21 of chapter 16 of Matthew says, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go into Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from you, Lord, this shall not be unto you. Volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. But he turned and said unto Peter, Get you behind me, Satan, you are an offense unto me, for you savorest not the things that be of God, but those that be of man. Y ahora leamos en el capítulo 26, Let's go. comenzando en el versículo 6. Now let's go to chapter 26, verse 6. Y dice así la palabra del The Señor. word of God says, Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste? Y quisiera aclarar aquí que pareciera que el portavoz para los discípulos fue Judas Iscariote. Si lo vemos en los otros evangelios, vemos que dice claramente que Judas fue el que expresó este pensamiento. And I want to notice here that the spokesperson for the disciples here was Judas, because we can see later on that he was involved here. ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. For this ointment might have been sold for much and given to the poor. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer?
pues ha hecho conmigo una buena obra. When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble you this woman? For she has wrought a good work upon me. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. For you have the poor always with you, but me you have not always. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. For in that she has poured this ointment on my body, she did it for my burial. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also that this woman has done be told for a memorial of her. Entonces uno de los 12, que se llama Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes Then one of the 12, called Judas Iscariot, went unto the chief priests y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. and said unto them, What will you give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for 30 pieces of silver. Y noten este versículo 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Now take note of verse 16. It says, And from that time he sought opportunity to betray him. Hoy quiero hablarles sobre el tema visión. Today I want to talk about the topic of vision. Sin visión no hay futuro. Sorry, without vision there is no future. Queremos hablar un poquito de visión desde una perspectiva un tanto diferente. We want to speak about vision from a different perspective. Le vamos a dar un enfoque desde otro ángulo. We're going to look at another angle. En el mundo secular se ha dicho que una buena idea sin propósito In the es una idea derrotada. In the secular world, it says that an idea without a purpose is a defeated idea. Voy a repetir eso. En el mundo secular In the secular world, se ha dicho que una buena idea it has been said that a good idea sin un propósito definido without a defined purpose es una idea derrotada. is a defeated idea. Trasladando ese concepto al campo espiritual, Translating that concept to the spiritual field, podemos decir sin lugar a equivocación we can say without a shadow of a doubt que un ministerio sin visión that a ministry without a vision es un ministerio fracasado, is a defeated vision, es un ministerio frenado, is a stumbling es un ministry. ministerio que no avanza, It's a ministry that doesn't advance porque la visión because the vision es nuestro futuro. is our future. Y si ese ministerio no tiene And visión, if that ministry has no vision, entonces no hay futuro. then there's no future. La Biblia claramente nos dice que sin visión el pueblo perece. The Bible clearly tells us that without a vision, the people perish. Así es que si no tenemos So if visión, we don't have vision, no tenemos futuro. we don't have a future. La visión trae estabilidad, Vision brings stability. motiva al It pueblo motivates the people. y ella nos ayuda a caminar en la visión And it helps us walk in the vision y en ser parte de la visión. and to be part of the vision. La visión elimina interrogantes necios Visions eliminate silly questions que crean problemas para la visión. that create problems for the vision. Yo siempre le he dicho a los pastores, I've always said to the pastors, evitar problemas es lo mejor, to avoid problems is the best. porque si los creas y los tienes que solucionar. Because if you have them, you need to solve them. Y tener una visión clara nos ayuda a eliminar And problemas. to have a clear vision helps us to eliminate problems. Señala el rumbo entonces It shows us the way y determina el destino and determines the y destiny nos ayuda a no and desviarnos. help us not to stray. El famoso catcher de los Yankees, los Dodgers más bien de Nueva One of the York, famous Yogi Berra. one of the famous catchers for the LA Dodgers, Yogi Berra dijo en una ocasión, this man said on one occasion, si no sabes a dónde vas, if you don't know where you're going, quizá nunca llegues. you'll never get there. Un amigo pastor mío en Dallas lo dice de esta forma: A pastor friend of mine in Dallas says this, si no sabe para dónde vas, if you don't know where you're going, es porque ya llegaste. it's because you already arrived there. Y un famoso historiador del estado de Oklahoma, And a famous historian from the state of que Oklahoma, se llama Will Rogers. his name is Will Rogers. Will Rogers dijo en una ocasión, Will Rogers said on one occasion, puedes estar en el camino correcto, you can be on the right path, pero si te estacionas, but if you stop, te pueden pasar por encima. they can run over Y you. la visión nos mantiene caminando, And the vision maintains us walking, llevándonos en movimiento taking us in motion hacia el cumplimiento del to the propósito, fulfillment of that hacia la purpose, cristalización de la to the visión. crystallization of the Y vision. por eso es tan importante That's why it's so important que el profeta Habacuc that Prophet nos Habakkuk exhorta exhorts a us escribir la visión. to write the vision. En el capítulo 2:2
2, In chapter 2, verse dice, 2, escribe la visión. he says, write the vision. ¿Por qué será, mis queridos hermanos, que hay que escribirla? Why is it that you have to write it? Porque los humanos tenemos una virtud, Because the humans have a virtue que somos olvidadizos. that we forgetful. Y al escribirla, And as we write it down, podemos repasarla día tras día, we can go back to it day and night, leerla una y otra read vez, it once and over again, hasta memorizarla. until we memorize Y ella it. se vuelve en parte íntegra And it becomes an de integral nuestra part vida. of our life. Nos acostamos con ella, We sleep with it. amanecemos con We wake ella, up with it. pasamos el día con ella, spend the day with nos it. volvemos a acostar con ella, We fall asleep once amanecemos con again. We ella, wake up with it. y ella virtualmente And that se habitually convierte en parte de nuestra vida. becomes part of our life. Así es que es muy importante, So hermanos, it's soñar. very important. Es muy importante tener sueños. It's very important to have dreams. Nuestro sueño Our dream debe ser la visión de nuestro should Señor be the Jesucristo. vision of our Lord Jesus Y yo Christ. estoy comprometido con ese sueño And del Señor, I'm committed with that dream de of the ayudar Lord, a levantar hombres to lift up y men mujeres and women con visión de Dios. with vision from God. Aleluya. Hallelujah. Visión es un cuadro del futuro. Vision is a picture of the future. Es un cuadro del futuro, mis queridos It's a hermanos. picture of our future. Y es algo que absolutamente todos necesitamos tener. And it's something that everyone absolutely needs to have. Es una foto de nuestro futuro. It's a photo of our future. Entre más clara sea la visión, The clearer the vision is, más poder magnético tiene para atraer a otros. more magnetic power it has to attract others. Repito, entre más clara sea la I'll visión, repeat that once again. más poder magnético tiene para atraer a The otros. clearer the vision, the more magnetic power it has to attract others. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que ustedes están en una iglesia que tiene una visión? How many of you thank God that you're in a church that El has a vision? pastor me platicaba que quieren levantar 3 pisos aquí en este The terreno. pastor was sharing with us that he wants to do a 3-level building here in Uno que this land. servirá de oficinas, One level for offices, uno de estacionamiento one for car parking, y otro como templo. and the other as the auditorium. Gracias a Dios por eso. Thank God for that. Esa es una meta. That's a goal. Eso es visión. That's vision. Eso es soñar. That's the Y dream. Dios quiere que soñemos en grande. And God wants to dream Porque great servimos a un Dios grande. because we serve a great God. Oh, aleluya. Entre más clara pues la visión, The clearer the vision, más poder magnético tiene para atraer a otros. more magnetic power it has to attract La others. visión nos da esperanza, The vision gives us hope, nos da sentido de dirección, gives us a sense of direction, nos da propósito gives us y purpose destino, and destiny, ya que ella señala el curso de acción que debemos tomar. because it shows us the way that we should go. Sin visión Without a vision, no hay futuro. there's no future. Les repito, sin I visión repeat, without vision, no hay futuro. there's no future. Sin visión no Without hay vision, futuro. there's no future. Escúcheme bien, mi querido hermano, Listen to me clearly, beloved porque este brethren. es un principio bíblico muy importante. It is a very important biblical Escuche lo que principle. voy a decir. Listen to what I'm going Va a to say. sonar hasta un poco It's filosófico. going to sound a bit Pero es la philosophical, verdad. but it's the truth. Un hombre sin visión A man without a vision es un hombre sin futuro. is a man without a vision, Y with un a hombre future. sin futuro And with man without a future siempre se vuelve a su pasado. always goes back to his past. Lo repito. I'll repeat it. Un hombre sin A visión man without a vision es un hombre sin futuro. is a man without a future. Y un hombre sin futuro And a man without a se vuelve future a su pasado. goes back to his past. Un padre de familia que no tiene visión para su A familia, father of the home that doesn't have a vision for his aquella family, familia no va a tener mucho futuro. that family won't have a great future. Mi esposa y yo no sabíamos estas cosas cuando criábamos a nuestros My hijos. wife and I didn't know these things when we brought up our Y children. Dios pasó por alto nuestra ignorancia. And God turned the blind eye Y to our nuestros hijos han ignorance. sido muy And our bendecidos. children have been blessed. Pero si yo supiera lo que era realmente soñar sueños y tener visión, But if I como lo really- sé ahora, But if I knew what I know now about dreaming big, tal vez mi familia, mis hijos habrán llegado a ser algunos grandes científicos. maybe my family, my children would have been great O a scientists saber qué, solo Dios sabe. or whatever else. Only God Así knows. es que es importante, padre de familia, So it's important, father of the home, tener una visión para su to have a familia, vision for your para family, que sus hijos tengan so orientación your children will be y orientated, tengan un rumbo, will have a un path, camino al cual seguir. a way to follow. Es muy importante, pues, mis queridos It's hermanos. very important then. Es un tema bíblico muy importante. It's a very important biblical Ahora, topic. aquí en el capítulo 16, versos 21, 22 del capítulo 26 más bien, Chapter 26, stay once again, verse 22. Jesús hace una visita social Jesus makes a social visit a casa de un Simón el leproso.
to a man called Simon the Ahora leper. noten que Jesucristo era una persona sociable. Now, notice that Jesus was a sociable man. Él hacía visitas sociales. He did social visits. Estuvo en la casa de este Simón el leproso He was in the house of this man, Simon the y le leper. anuncia su muerte a sus discípulos y estos quedaron en suspenso. And he announced the death to his disciples, and they were left in suspense. Quedaron realmente anonadados, estupefactos. They were left marveled. Y esto produjo Dumbfounded. una reacción en dos grupos de discípulos. And this produced a reaction in two of the disciples. Veamos más de cerca a estos dos personajes y la forma en que ellos reaccionaron. We're going to look at these people more closely and how they reacted. Primero veamos a Judas Iscariote First, let's look at Judas y en Iscariot. segundo lugar veamos a Pedro. And secondly, let's look at Peter. Judas Iscariote, Judas Iscariot, a lo largo de su trayectoria, Judas tenía una reputación de traidor, throughout his life, Judas had the reputation of a traitor, de ser pérfido e infiel, of being unfaithful, tramposo y pícaro. conniving. Se le conoce como el que traicionó al Señor He is Jesucristo. known as the one that betrayed Jesus Christ. A lo largo de los años, Throughout the years, él no captó la visión del Señor he Jesucristo. didn't capture the vision of Jesus Para él Christ. lo único que Jesucristo representaba For him, the only thing that Jesus dinero. represented was money, era dinero, was money, eran finanzas. was finances. Y por su pecado de codicia, Because if the sin of covetousness, optó por vender al maestro por 30 miserables piezas de plata. he chose to sell Jesus Christ for 30 pieces of silver. Y al descubrir el error garrafal que cometió, And once he discovered the great error that he committed, fue y se ahorcó. he went and hung himself Porque era un hombre sin visión. because he was a man without a vision. Al descubrir su error, se quitó la vida. When he discovered his mistake, he took away his life. Notan que él volvió a su pasado. Notice that he went back to his past. Ahora veamos algunos de los antecedentes o los motivos que tuvo Judas Iscariote. Now let's look at some of the motivations that Judas Iscariot had. Judas amaba el dinero. Judas loved money. Y nos lo dice Santiago, And James tells us que el amor al dinero es la raíz de todos los males. the love for money is the root of all evil. A pesar de que él amaba el dinero, Despite that he was loving y money, Jesucristo lo sabía, and Jesus knew that, es interesante notar que Jesucristo lo hizo el tesorero de su it's ministerio. interesting that Jesus made him the treasurer of his ministry. Le encargó la bolsa, He gave him the money le bag. entregó la He tesorería, gave him the lo treasury. hizo el contador de su ministerio. Made him the accountant of his Y ministry. según Hechos y los Evangelios, And according to Acts and the Gospels, Judas secretamente sustraía dinero de la bolsa. Judas was stealing money from the En bag. otras palabras, él fue culpable de malversión de fondos. In other words, he was guilty of not investing the money ¿Por qué wisely. entonces sería que Jesucristo le entregó la bolsa? Why did Jesus give him the money bag then? Sabiendo que él era capaz de hacer eso. Knowing that he was capable of doing this. Porque Dios es un Dios de muchas Because oportunidades. God is a God of many Y Dios opportunities. quiso darle una oportunidad a Judas And God wanted to give Judas an de opportunity corregir su vida. of correcting his life. Para él el ministerio representaba dinero. For him, the ministry represented money. Pues veía a Jesucristo su líder Because he saw Jesus, his leader, como el proveedor de su sostén, as the provider of his el substance, proveedor de su the salario. provider of his salary. Él vio en Jesucristo He saw in Jesus remuneración, remuneration. vio ingresos He saw económicos, financial gain. vio utilidades. Saw utility. Y algunas de las cosas que él dijo revelan lo que había en su corazón. And some things that he said reveal what was in his heart. Especialmente en el caso de la mujer que vino con el alabastro de ungüento. Especially in this case of the woman who brought the alabaster box. Dijo que era un desperdicio He said it was a waste. porque estaba siendo motivado Because he por was- el espíritu de codicia que lo controlaba. He was being controlled by the spirit of covetousness that controlled him. Y esos instintos de ganancias deshonestas. And those instincts of dishonest gain. En otras palabras, amaba el In dinero. other words, he loved El money. dinero era su Dios. Money was his God. Y esa es la raíz de todos los And males. that's the root of all evil. El dinero era su Dios. Money was his God. El amor al dinero The lo love for llevó a money hacer lo que hizo. took him to do what he did. Judas, al igual que los otros, Judas, just like us, había dejado todo por seguir al had Señor. left everything behind to Al follow menos así Jesus. parecía.
At least that's what it looked Pero like. comienzan a oír a Jesucristo hablar de su But muerte. they start hearing Jesus speak about his death. Y al oír Judas esto, And when Judas hears this, de pronto se le ocurre que su futuro está en peligro de desaparecer. suddenly it dawns on him that his future is about to disappear. El que representa dinero para mí, The one that represents money for el me. que representa ingresos The para one mí, that represents income for me está por morir. is about to die. Así es que él ve que su futuro So he sees that his future está en peligro. is in danger. Y entonces él sabe que al desaparecer el Señor Jesucristo, So he knows that when Jesus él ya no va a disappears, tener entradas. he won't have any more income. Esto le preocupa a los discípulos, And this worries the pero disciples. más a Judas Iscariote. But even more, Judas Mire lo que Iscariot. dice en Mateo 26, Look what, 16. look what he says in Matthew 26, En el verse verso 16. 16. Verse 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. And from that time, he sought opportunity to betray him. ¿Por qué hacía Judas Iscariote esto? Why did Judas Iscariot do this? Porque un hombre sin visión Because a man without a vision es un hombre sin futuro. is a man without a future. Y un hombre sin And a futuro man without a future se vuelve a su pasado. goes back to his past. Era un tramposo, He was a era un cheat. engañador, He was a un deceiver. bribón, un pícaro. He was a cunning man. Y volvió a ser lo que había sido en el pasado. And he returned back to be Porque what he un was in the hombre sin past. visión Because a man without a es vision un hombre sin futuro. is a man without a Y future. un hombre sin futuro And a man without a future siempre se vuelve always goes a back su pasado. to his past. Sí, desde que Cristo lo eligió como uno de sus discípulos, Since Jesus elected him as one of his el disciples, Señor describió su the carácter. Lord described his character. Dijo, he escogido a 12, He said, I've chosen 12, pero uno de vosotros es un diablo. but one of you is a devil. Y se estaba refiriendo a Judas. And he was referring to Así Judas. que Jesucristo sabía lo que estaba consiguiendo So Jesus knew what he was getting al hacerlo parte When de he- su personal ministerial. when he made him part of his ministry personnel. Sabía lo que estaba He consiguiendo. knew what he was getting. Pero ¿por qué fue entonces que Judas Iscariote hizo lo que hizo? So why is it that Judas Iscariot did what he did? El anuncio de la muerte de Jesucristo Because the announcement of the death of Jesus le hizo Christ saber que made le him- privaría de sus ingresos. made him know that his income would stop. Y un hombre sin visión And a man without a vision es un hombre sin futuro. is a man without a Y future. este siempre se vuelve a su And he pasado. always goes back to his past. Pregunto, ¿hasta aquí me están siguiendo? I ask, ¿Están captando? are you following me? Veamos al segundo personaje, Let's look at the second person, Simón o Pedro. Peter. Es otra persona que se encontraba presente durante la visita social que Jesucristo He hacía. also was there present in the visit of the social visit that he did. Su nombre es Pedro, His name is Peter, pero Jesucristo le llamó el impulsivo, but Jesus called him the impulsive, el impetuoso, the el fervoroso y apasionado. passionate and fervent. Él fue a quien el Espíritu Santo eligió He's the one that the Holy Spirit chose para traer aquella tremenda revelación. to bring that great revelation. Cuando Jesucristo les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? When Jesus says, who do the men say that El the Son Espíritu of God Santo is? se lo reveló a And él. the Holy Spirit revealed it Tú to him. eres el Hijo del Dios He said, viviente. you are the Son of the living God. Ahora la situación de Pedro era diferente Now- a la de Judas. Now the situation of Peter was different to that Él of Judas. tenía otro interés, He had- otro riesgo. He had other risks and other interests. Cristo representaba otro beneficio o otro provecho para Pedro. Jesus represented another benefit for Peter. En Mateo capítulo 4, In Matthew chapter 4, Pedro tiene su primer encuentro con el Señor Jesucristo. Peter has his first encounter Porque with en Jesus. realidad si estudiamos los evangelios, Because if we study the Gospels, vemos que Pedro tuvo dos encuentros con el Señor, We see los that- dos llamados. we see that Peter had two callings of God. Y en este primer encuentro Jesucristo le And dice, in this first encounter, Jesus says to him, sígueme y yo te haré pescador de hombres. follow me and I will make you fishers of men. La Biblia dice que Pedro y los demás lo dejaron todo The Bible- para seguir al The Señor. Bible says that Peter and the rest left everything behind to follow Jesus. Pero no fue de tiempo completo. But it wasn't full time. Pues vemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 5, Because we see in Luke chapter 5, Jesucristo predica a una multitud tan numerosa Jesus preached to such a great que le multitude pide al apóstol Pedro que le preste una de sus barcas para utilizarla como plataforma o púlpito. that he asked Peter for one of his boats to use it as his platform or the pulpit. Y al terminar la predicación, And when the preaching finishes,
queriendo mostrar cierta gratitud con Pedro, showing certain gratitude with Peter. los ve lavando sus redes después de haber pescado toda la noche y no pescaron nada. He sees them washing the nets without catching Las anything all están night. lavando para They're guardarlas. washing the nets to put them away. Y el Señor le dice, boga mar adentro y echa tu red. And Jesus says to Peter, launch out into the deep and let down your nets. Lo que nos indica claramente que Pedro todavía seguía en el negocio de la pesca. Which indicates to us clearly that Peter was still involved in the business of Y fishing. aquí en Lucas 5 vemos que Pedro tenía empleados. And we see here that in Luke 5 that Peter had staff. Porque él le responde al Señor, Señor, hemos estado pescando, trabajando toda la noche y He nada hemos he pescado. says to Jesus, we have been fishing all night and we have caught nothing. Y lo dijo como con cierto sarcasmo, And he said it with certain sarcasm. como quien dice, tú eres predicador, ¿quién te tiene metiéndote en el asunto de la pesca? Yo soy pescador Like y yo sé de pesca saying, y ahí no hay pescados. You're a preacher, I'm the fisherman. What are you trying to teach me about Hemos fishing? trabajado toda la noche We have worked all night. y nada pescamos. We haven't caught anything. Lo hizo como con cierto sarcasmo, He did it with a certain pero de todos sarcasm. modos obedeció al Señor. Nevertheless, he obeyed the Lord. Echó la red He cast out the nets. y la pesca fue tan And enorme the catch was so que great la red se estaba rompiendo the nets were breaking. y tuvo que llamar a sus trabajadores a ayudarle. And he had to call his staff to help him. Lo cual dice aquí, viendo Pedro cayó de rodillas ante Jesucristo, And seeing this, Peter fell on his knees before Jesus, diciendo, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. saying, depart from me, I'm a sinner. Quizás su primer encuentro fue por curiosidad, Maybe his first encounter was out of curiosity. pero ahora se le olvida todos estos pececitos But now he forgets about all these y little fish. pareciera estar dispuesto a And he seguirle, is willing to follow him now. pero aún así no cerró su negocio. But he didn't close up his business. Pedro era un hombre de negocios. Peter was a man of business. Dije, Pedro era un hombre de negocios. Peter was a businessman. No cerró su negocio de He pesca, didn't close his fishing business pues tenía una esposa, because he had a wife, tenía he had a familia family que sostener, to maintain. tenía empleados He had workers. y tenía que He had pagarles. to pay them. Y usted no cierra su negocio a pesar, no importa cuál sea su sueño o visión. And you don't close your business no matter what your vision is. Pues su esposa siempre quiere saber si va a haber un cheque esta semana. Your wife will always want to know that there's a check coming this week. No cada 3 meses, Not every 3 months. pero ella quiere saberlo cada She semana. wants to see that pay every week. Así es que Pedro tenía gastos, So Peter had expenditures. tenía responsabilidades He had económicas. financial responsibilities. Y uno no puede cerrar su negocio. You can't just close your business. Ese negocio era su fuente de ingresos. This business was his fountain of Es lo income, que generaba el dinero para su which subsistencia. generated money for his Y no existence. solamente tenía su esposa, He didn't just have his wife, pero también tenía suegra. but he had a mother-in-law. Y no solo tenía la And suegra, not just a pero mother-in-law, la tenía viviendo en su casa. but he had her living in his house. Imagínese la plática que habría entre la suegra y la hija. Imagine the conversation Si between the Pedro mother-in-law and cierra su daughter. negocio, If Peter closes up his business, sería una fábrica de chismes it would be a factory of gossip entre esa suegra y su hija. between the mother-in-law and Su his daughter. esposo es un loco. Your husband is ¿Cómo se crazy. le ocurre cerrar su negocio How can he close his business? teniendo tantos Having gastos so many y tantas expenditure, responsabilidades? so many responsibilities. Pero sí, mis queridos hermanos, Pedro no cerró su But negocio. Peter didn't close up his business. Y su esposa quería saber And his wife wanted to know cuánto dinero habría. how much money there would be. Sepa una cosa, mi querido hermano. Know one thing, my beloved brethren. Cuando uno entra al ministerio, When you enter into ministry, uno se preocupa de muchas cosas. you worry about many things, Y especialmente el aspecto económico. especially the La financial parte de aspect, las finanzas y el dinero. the part of finances and Y money. créame, And believe me, que un ministerio ordenado por Dios, a ministry ordained by el God, dinero le va a seguir. the money will follow you. No hay ni que pedirlo. You don't even have to ask Dios for it. lo manda God sends it porque Él se ha comprometido. because He has committed Él Himself. dice que Él supliría todas nuestras He says necesidades He will supply all our needs conforme a sus riquezas en gloria. conforming to His riches in glory. Ahora, el apóstol Pedro, Now the Apostle donde Peter, Jesucristo le dice en Mateo, sígueme when Jesus says to him, Matthew, y follow yo te me, haré pescador de hombres. and I will make you fishers of men. De pescar peces So from fishing for fish, a pescar hombres usando los mismos métodos y talentos. fishing for men using the same talents. Ahora, recuerden que Pedro estaba allí cuando Jesucristo les dijo que iba a morir. Now, remember that Peter was there when Jesus told him he was going to die. Y Pedro fue el que le dijo, Señor, lejos esté de ti esto. And Peter said to him, be it far from you.
Nosotros lo hemos dejado todo para servirte. We have left it all to serve you. Él estaba consciente de sus compromisos He was económicos. conscious of his financial Tenía commitment. deudas que pagar He had debts to pay off y muchas and responsabilidades. many Pero responsibilities. estaba dispuesto a descuidar su negocio But he was willing to give up his business que generaba sus that fondos, generated his income. pues era la fuente de sus It was ingresos. a source of his income. Pero estaba dispuesto a entregarlo But he todo was willing to give it all para seguir al Señor to Jesucristo. follow the Lord Jesus. Y de pronto este le dice que va a morir. And suddenly this man tells him he's going to die. ¿Cómo es posible? ¿Cuáles serán los pensamientos que embargaban la mente de Pedro? How's it possible? What thoughts invaded Peter's mind? ¿Cómo es posible que este hombre How's it possible that this man que ha impactado mi vida, who's impacted my life que me ha hecho abrazar su mensaje, has made me hug his que me messages, ha hecho predicar su made me mensaje, preach his message, y estoy dispuesto a sacrificarlo and I'm todo, willing to sacrifice para all seguirle. to follow him? me dice que va a morir Tells me now he's going to y mi die. futuro va a My desaparecer. future is going to disappear. Sí, mis queridos hermanos, Yes, my beloved brethren, cuando nosotros when we nos preocupamos worry porque nuestro futuro está amenazado, because our future looks threatened, cuando tenemos una visión y esta se ve en peligro we have a vision and it looks in danger, de que le ocurra algún revés, that it will happen something different, comenzamos a sufrir una tormenta interna. We start to have an internal torment. Lo primero que decimos, si esto fracasa, The first thing we say, if this ¿qué me va a fails, pasar a mí? what's going to happen to me? ¿Qué voy a hacer yo? What am I going to do? Miren, nada es realmente su fuente de ingresos, Nothing is really your fountain of income más que Dios. but God, Porque Él es el que produce en vosotros because He produces in you el querer the willingness como el hacer and the actions por su buena voluntad. for His good will. Él es el que nos da la energía, He gives us the energies, los talentos, the talents, la habilidad the abilities, y la and capacidad the capacity para desempeñarnos en nuestro trabajo. to be at our Todo lo que job. producimos Everything that we produce por nuestro trabajo through our work es por Él. is because of Him. Todo viene de Él. Everything comes from Él Him. es el que lo He produce produces it usándonos a nosotros. using us. Así es que Pedro está preocupado So Peter is worried porque ve su futuro en peligro. because he sees his Y future lo in primero que danger. piensa, ¿qué va a pasar si esto fracasa? The first thing he asks, what's going to happen if this fails? La verdad es que muchos no intentan nada por temor a fracasar. The reality is people don't try things for failure of Hay for muchas fear personas of que failure. no hacen nada en la vida There are many people in that don't do anything in life por temor a fracasar. because of the fear of failure. ¿Recuerdan la historia del famoso inventor llamado Tomás Alva Edison, que inventó el bombillo de foco, Remember the la luz? story of the famous Thomas Edison who invented the light bulb? Este hombre había fallado 10,000 veces This man had failed 10,000 times tratando de encontrar la fórmula que produciría el bombillo de luz. trying to invent this light bulb. Y un día un reportero lo quiso entrevistar. And one day a reporter wanted to interview him. Y el reportero comenzó hablando diciéndole, señor Edison, And the- usted ha fallado 10,000 veces. The reporter started by saying, Mr. Edison, you failed 10,000 times. Y el señor Edison lo interrumpió And y Miss- le dijo, no señor, cállese la boca. Mr. Edison interrupted him and said, no, be quiet. Yo no he fallado, yo he descubierto exitosamente 10,000 cosas que no funcionan. I have found out successfully 10,000 things, Y 10,000 things, seguiré intentando that don't encontrar work. la fórmula correcta. 10,000 things that don't work, and I'm going to continue finding the right way. Fue un ganador He was a winner porque no se dio por vencido. because he didn't give up. Siguió trabajando He continued working con la visión que Dios le había dado. with the vision that God had given him. La visión podrá sufrir algunos reveses, The vision could suffer some pero hiccups, Dios que la dio but God setbacks. la puede revivir. But God that gave it to him can Algunas revive it. visiones hasta llegan a morirse, Some visions even die. pero cuando mueren, But when it dies, Dios las resucita God can resurrect con them nuevas energías with new energies y con nuevas fuerzas. and with new strength. Sí, la verdad es que muchos no hacen nada Yes, the truth is many don't do por temor anything a fracasar. for fear of failure. Yo recuerdo cuando vino el fracaso al ministerio Jimmy Swaggart. I remember when the failure came to Jimmy Swaggart Ministries. Yo había estado trabajando ahí por 8 años. I had been working there for 8 years. Habían sido los mejores 8 años de mi vida. Been the best 8 years of my Mi vida life. ministerial, My ministerial mi family, vida my familiar, family life, mi vida económica, my financial en life, todos los in aspectos. every aspect.
Y Dios me habló And God spoke to me de que Él era la fuente de mis ingresos. that He was the fountain of my No income. el ministerio de Jimmy Not Swaggart, Jimmy Swaggart Ministries, sino que Dios mismo. but God Himself. Y créanme, mis queridos hermanos, And believe me, my beloved que brethren, desde el momento that from the moment que yo cesé de recibir esos that I ingresos, stopped receiving that income, Dios los empezó a enviar de otras fuentes. God started to send it from other sources. La verdad es que yo no sé ni de dónde, The truth, I don't know where from, pero nunca me faltó un centavo para pagar mis but I deudas never lacked 1 cent to pay my o para bills enviar mis hijos a la or to universidad. send my children to university. Dios lo cubrió todo God covered it all porque Él es fiel because He is y Él faithful and He promete promises to suplir todas nuestras necesidades. supply all our needs. Ahora, eso no es importante tener visión. It's important to have vision. ¿Es o no? ¿Lo es o Is no? it important or not? ¿Recuerdan una mujer muy famosa que el mundo le ha reconocido? I remember a Se famous llama Helen woman, Keller. a famous woman in the world called Helen Keller. Nació ciega. She was born blind, Y también ella estaba siendo entrevistada por un reporte. and also Un she was being reportaje. interviewed by a reporter. Y este reportero le hizo una pregunta un poco necia realmente. And this reporter asked a dumb question. Le dijo, señora Keller, She says, Mrs. Keller, debe ser una tremenda tragedia estar ciega. it must be a great tragedy to be blind. Y ella le dijo, no señor, And she said, no, lo mister. trágico es tener vista The tragic y thing no is- tener visión. The tragic thing is to have sight and not have a vision. ¿Cuántos están sentados aquí esta mañana How many are seated there this morning que disfrutan de perfecta vista? that enjoy a perfect sight? Tienen dos ojos You have two perfectos, perfect eyes, pero no han entrado en la visión. but you haven't entered into a vision. No han entrado en la You visión. haven't entered into the vision. Usted necesita ser parte de la You visión. need to be part of the vision. Necesita involucrarse en la You visión. need to be involved in the Y vision. ser parte de la Be visión. part of the vision. Jesús está siendo llevado delante de Pilato para ser juzgado. Jesus is taken before Pontius Pilate to be Tres crucified. personas reconocen al apóstol Pedro como uno de los seguidores de él. 3 people recognized Peter as one of his followers. Y él lo negó y el gallo cantó. And he denied him and the cock crowed. Todo esto ocurrió mientras que el maestro era llevado para ser interrogado por Pilato. All this happened while Jesus was being taken to be questioned by Pilate. Y Pedro se sintió mal porque su verdadero carácter que el maestro había descrito antes And Peter felt bad because the true character that the master had described of before salió a relucir mientras que su futuro le era llevado o quitado. came to shine to the forefront while his future was being taken away. Era como que si le estaban robando su futuro. It was as if they were stealing his future. Y en Juan 21 And in John chapter 21, muere el Señor the Jesucristo Lord Jesus dies, y es como que si a Pedro se le había olvidado and as if Peter had forgotten que Jesucristo les había dicho que moriría, That Jesus had pero told them resucitaría. that Jesus had told them that he would die but would Y resurrect from está the dead. aterrado. And he is fearful. Si yo le confieso, yo seré el próximo en morir. If he confess that I'll be the next one to die, Vendrán a apresarme. they'll come and take me away. Y la esperanza de llegar a ser algo grande se esfumaba. And the hope of being someone great is going away. Luego iba por el camino y se encontró con dos caminos a Emaús. And then he went on his way to Emmaus. Y les dice él, les pregunta a él, les dice, He says to them, ¿oísteis lo que ha acontecido? have you heard what's happened? Es como que si les habían robado su futuro. It's as if they had stolen away his future. Como que les habían robado su destino a la grandeza. Stolen his destiny to Y en greatness. este capítulo 21 de Juan And this chapter 21 of John, están juntos los discípulos. the disciples are gathered together. Y Pedro les comienza a hablar. And Peter starts to speak. Y les dice, ¿saben muchachos? And he says, you know what? Lo único que yo he hecho en mi The vida only thing I've done in my life es pescar. is to fish. Yo no sé qué otra cosa hacer. I don't know what else to do. No I sé qué van a hacer ustedes. don't know what you're going to do. Pero yo me voy a pescar. But I'm going back to Y los fishing. demás le dicen, And everyone else says to nosotros también iremos Well, contigo. we'll go with you. ¿Por qué hicieron esto, mis Why- queridos hermanos? Why did they do this? Porque un hombre sin visión Because a man without es vision un hombre sin futuro. is a man without a Y future. un hombre sin futuro A man without a se future vuelve a su pasado. goes back to his past. Pedro solo lo que sabía hacer era pescar. Peter
all he knew to do was Y to como no fish. tenía visión, Because he had no vision, no captó la visión. he didn't capture the O vision, no la oyó. he didn't hear it, Pero no era parte de ella. he wasn't part of it. Y como no tenía And futuro, because he had no future, se volvió a su he pasado went back to his a past pescar. to fish. Sí, porque un hombre sin visión Because a man without a es un vision hombre sin futuro. is a man without a future. Ahora es interesante lo que a veces Dios permite. Now it's interesting what God allows sometimes. Muy de mañana el Señor Jesucristo se les aparece Very early, Jesus appears to them. y les pregunta, amigo, ¿tenéis algo de And comer? he asks them, do you have anything to eat? Y ellos responden, nada tenemos. And they say, no, we got nothing. Y Él les vuelve a decir, echa tu red a la derecha de la barca. Cast out your nets on the right side of the boat. Y con cierta reserva lo hicieron. And with certain reservations, they did it. Y la pesca fue tan gigantesca And the catch was so great que de nuevo tuvieron que pedir ayuda a sus compañeros. that they had to ask help from their helpers again. Y cuando Jesucristo les dice, soy el Señor Jesús, And when Jesus says to them, I am the Lord Jesus, Pedro apresuradamente se ciñó su ropa y se lanzó al agua. Peter took off his clothes and jumped into the water. Fue algo tan impresionante It was que a something- Pedro se le olvidaron todos esos pescaditos. It was so impressive that Peter forgot about all the fish. Lo que vemos aquí, mis queridos hermanos, What we see here, es que un hombre sin visión that man es without a un hombre vision sin futuro is a man without a y future. este se vuelve a su And pasado. he goes back to his past. Pedro regresó a su pasado Peter went back to his past de ser pescador. of being a fisherman. Su futuro le fue quitado His future was taken y away. todo lo que él sabía hacer era pescar. And all that he knew to do was to fish. Pero Jesucristo le dijo, But Jesus said to him, te voy a hacer un pescador. I'm going to make you a fisherman, Un pescador de alto quilate, a high caliber fisherman, de alto rango. high quality. Vas a pescar un pez de You're categoría. going to catch great fish. Vas a pescar un pez caché. You're going to get an awesome fish. Porque serás pescador de Because hombres. you'll be a fisherman of men. El pez más fino. The most finest Porque fish. el hombre es Because the man is la máxima the joya maximum de jewel la creación de Dios. of the creation of Tan God. valioso So valuable, que no hay dinero en el mundo there's no money in the que world pueda pagar por su salvación. that can pay for its salvation. Oh, podríamos combinar todos los tesoros, todo el oro del mundo, We could combine all the treasures and gold in this world, todos los millones que hay en el Chase Manhattan de Nueva York, all the millions in Chase Manhattan, New o los York, grandes bancos del all mundo, the great banks in this world, combinarlos en un solo tesoro, combine it all in one todo treasure. el oro, toda la plata, All the gold, all the todas silver, las piedras preciosas en el mundo, all the precious stones in the y no world, podríamos comprar la salvación de una sola and we alma. wouldn't be able to buy one Y el salvation of Señor le soul. dice, Pedro, And Jesus says, Peter, voy a ser pescador I'm going to make you a del fisherman pez más of the fino. finest fish. Vas a pescar You're going to catch. hombres, aleluya. Men. Y Pedro recuperó su visión, And Peter aleluya. recovered his Se vision. emocionó. He got emotional. Y fue el que predicó el sermón inaugural de la iglesia And he preached the first en sermon el of the día de church Pentecostés. on the day of Pentecost. Y el hombre que no pudo testificarle a 3 personas And the man that couldn't testify le to 3 testificó people a la misma multitud violenta testified to the same violent que multitude hacía apenas unas that a semanas few weeks had le passed habían vociferado a had Pilatos, called out to Pilate, entréganos a Barrabás give us Barabbas y crucifica al Nazareno. and crucify the Nazarene. Crucifica al Nazareno. Crucify the Esta Nazarene. misma multitud fue la que enfrentó Pedro That's the same multitude that en Peter el día de confronted Pentecostés. on the day of Pentecost. Ahora con su visión renovada, Now with his vision renewed, lleno de pasión por la visión, full of passion for the vision, predica el sermón inaugural de la he iglesia. preaches the first sermon of the Y la church, iglesia pentecostal nace and the Pentecostal church is con born 3,000 miembros with pentecostales, 3,000 Pentecostal members, llenos del Espíritu Santo full of the Holy Spirit, y saturados de la gloria de and Dios. saturated with the glory of God. Porque el hombre que no tenía visión, Because the man that didn't have a que vision, no tenía futuro, didn't have a future, que volvió a su pasado, went back to his past, toda la visión del maestro, captured the vision of the la master. abrazó, He grabbed it la vivió He lived it apasionadamente passionately, y cristalizó en and he él. crystallized it. Veamos otro caso de un siervo de Dios que Dios usó poderosamente con milagros. Let's look at another case of a servant that God used powerfully with miracles. Milagros, maravillas y prodigios. Miracles, wonders, El signs. siervo de Dios Moisés. The servant Moses. Dios lo usó para sacar el pueblo de Israel del cautiverio faraónico, God used him to take the people out of the captivity para of sacarlos Egypt, de la esclavitud, to take them out of slavery. y los llevó en su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Took them through the journey of the desert to the promised land. Y vieron la fidelidad de Dios, And they saw the faithfulness of God. vieron los They milagros, saw the miracles, pero era un pueblo muy terco, but it was a very hard nation, un pueblo duro de servir. a hard-headed nation.
Y Moisés And Moses los estacionó en el desierto put them in the desert. y les dijo, los voy a dejar aquí por un tiempo, And he said, I'm going to leave you here for a moment porque urge que yo suba al monte a hablar a Dios acerca de ustedes. because I need to go up to the mountain to speak to God about you. Necesito pedir dirección de I Dios need to ask God for direction para saber cómo guiar a este to pueblo. know how to guide this Y people. voy a subir al monte a orar. I'm going to go up to the mountain and Y pray. Moisés se fue. And Moses left. Y como él se demoró, And because he took too long, este pueblo cabezón this hard-headed nation empezaron a deshacerse de todas sus joyas started taking off all their y jewelry lo derritieron. and they melted it. Recordaron su pasado en Egipto. They remembered their past in Egypt. Habían aprendido mucho sobre la They had idolatría. learned a lot about Y idolatry. como Moisés, que era símbolo de futuro, ya no estaba con Because ellos, Moses, who was a symbol of their future, was no longer with volvieron a them, pensar en el pasado they started to think about their en lugar past de olvidar las cosas del pasado. instead of forgetting the things of the No past. deje que el diablo te juegue ese truco. Don't let the devil play that trick on you. Olvida tu pasado. Forget your past. Olvida tu pasado. Forget your past. Porque no hay nada de bueno en tu pasado. There is nothing good in your Y Dios past. tiene solo cosas buenas para ti en el God futuro. only wants good things for your future. Los israelitas no pudieron olvidarlo. The Israelites couldn't forget Se it. pusieron a pensar en su They pasado. started to think of their past. Así es que volvieron a su So they pasado turned back to their a past ser idólatras. to be idolaters. Hicieron un ídolo de oro. They did an idol of gold. Y cuando Moisés desciende del monte, And when Moses descends from the está mountain, enojado con ellos al ver ese cuadro dantesco. he's angry with them seeing that ugly Dios está picture. también airado con ellos. God is also angry with them. Porque ellos volvieron a su pasado de Egipto. They went to their past in Egypt. Pues en la ausencia de Moisés no tuvieron futuro. Because in the absence of Moses, they had no Y Dios future. está airado con ellos. And God is angry with Trata them. con ellos. Él busca la manera He finds the way de sacarlos de ese pasado to take them out of their past para que alcancen un desarrollo so that espiritual. they may reach a spiritual Y development, les introduce ese manjar celestial, maná del and cielo. introduces the manna from heaven. Y no sabiendo lo que es, And not knowing what it is, lo desprecian diciendo, They- ¿qué es este pan seco e insípido? they say, what is this dry bread? En Egipto teníamos cosas mejores. In Egypt, we had better things. Teníamos ajos, We had cebollas, garlic and onions, melones y pepinos. melons, Y cucumbers. esas cosas eran mejores que este pan And those things seco. were better than this dry bread. Sí, eran cosas más deseables They were more desirable que este things pan insípido. than this ugly bread. En otras palabras, estábamos mejor en Egipto. In other words, we were better off in Egypt. ¡Qué mentira del diablo! What a lie of the devil. Yo recuerdo mis días en Egipto. I remember my days Eran in días Egypt. miserables. They were miserable days. Días de dolores de cabeza. Headaches. Como joven ya yo comenzaba a As a emborracharme young man, I was getting drunk y a sufrir lo que llaman la cruda. and suffer what they call the Pero Dios hangover. me sacó de Egipto. But God took me out of Y Egypt. jamás he querido volver a Egipto Forget about going back to Egypt porque voy camino a Canaán. because I'm going to Canaan. Oh, pero ellos recordaron Egipto But they remembered y Egypt. pensaron que era mejor They en thought, Egipto. they thought it was better off in Egypt. Y es que al perder su visión, By losing their al vision, perder sus sueños, su futuro, losing their dreams, their future, usted piensa que su pasado era mejor you think that your past was antes de better ser salvo. before being saved. Y es que el enemigo lo hace en una forma muy sutil. Because the enemy does this in a very subtle way. Ellos vieron la tierra prometida, They saw the promised land. que era tierra There fértil, was a fertile de ground, una vegetación abundante y frondosa. abundant vegetation. Abundaba en leche y miel, It was abounding in milk and honey, frutas y verduras. fruits and vegetables. Pero al enfrentar dificultades, But when they confronted difficulties, dijeron que estaba llena de they gigantes. said it was full of giants. ¿Cómo lo supieron? How did they know it? Fueron a verla They went to see y it. dijeron, And they said, nosotros somos como unas langostillas, We como are- unos chapulines. we are like grasshoppers. ¿Quién les dijo eso? Who said that to them? Nadie se los dijo. No one told them. Fue una reflexión de su It pasado. was a reflection of their past. Volvieron a su They pasado went back to their past. cuando eran esclavos, When they were slaves, que eran como unas langostillas, they were like locusts, como unos chapulines. like some grasshoppers. Y eso les hizo pensar And that nuevamente. made them think once again. Cuando vieron los gigantes, When they saw the giants, se achicaron, they became small. se sintieron They insignificantes felt, y they pequeños. felt small and insignificant. Nosotros no podemos llegar a ser como gigantes We can't be like giants para enfrentar esos to gigantes. confront those giants. Para haber alcanzado y conquistado la tierra prometida, To be able to reach and conquer the promised tenían land, que haberse agigantado they should have became like y giants ser como and gigantes be as giants para vencer a aquellos to gigantes. defeat these giants. Pero no lo But entendieron they didn't understand y it. por lo tanto no entraron And a la therefore, tierra. they did not enter into the land. Sí,
El enemigo nos ataca The enemy attacks us en nuestra persona in our person y nos hace sentirnos que no somos capaces. and makes us feel as if we are not capable. Recuerdo una anécdota de un niño mexicano I remember an anecdote of a Mexican que se le child vio en la ciudad de Chicago that was in Chicago luciendo una camiseta con una inscripción en inglés wearing a shirt with an inscription in English. que decía That said, I am bilingual. Yo soy bilingüe. I am bilingual. I am bicultural. I am bicultural. Y abajo decía I am by myself. Esta es una reflexión del pasado de este niño. There is a reflection of the past of this young child. Quizás vino de un pueblito Maybe he came donde from a little town tal vez nació y se crió, vivió muy pobre. where he was brought up very poor. Y aquí lo está expresando. And here he is expressing it. Es realmente, hermanos queridos, una reflexión It's a reflection del complejo de inferioridad of the inferiority complex que abate a muchos that comes up against many. que venimos de ciertas etnias. That we come from different O de ciertos ethnicities lugares. or different places. Aquí está un niño Here there's a que child realmente vale por dos, who really is worth two porque tiene dos culturas, because he has two cultures, tiene dos idiomas, two languages, pero dice estoy solo, but he says I'm lonely. no tengo a nadie. I have no one. Cuando tiene dos idiomas And he has two y languages tiene dos culturas, and two cultures porque Satanás es muy sutil because Satan is very en subtle hacernos sentirnos and insignificantes. making us feel Mi querido insignificant. hermano, dentro de cada uno de But ustedes beloved, inside every one of hay you, algo muy there is especial something que special Dios ha colocado aquí. that God has given Nadie you. más lo tiene. No one else has it. Solamente tú lo Only tienes. you have it. Y tú necesitas descubrir qué cosa es. And you need to discover what that Y is. cuando lo descubras, When you discover it, necesitas refinarlo. you need to refine it. Necesitas pulirlo. You need to Necesitas desarrollarlo You need to al develop it máximo to the maximum y servirle a Dios con and excelencia, serve God with con esa excellence, cosa bella y hermosa with that beautiful que thing Dios ha depositado en tu vida. that God has put in your life. Cada uno de nosotros Every one of us tiene regalos de Dios, has a gift from God, dones de Dios, gifts of God, porque fuimos creados because we were a created imagen y semejanza de Dios. to the image and likeness of El God. diablo echó a perder el cuadro, The devil spoiled the picture, pero Jesucristo lo volvió a hacer but Jesus made it once again cuando vinimos a Él. when we come to Him. Porque de modo, si alguno está en Cristo, Because he who is in Christ nueva criatura is a es. new creation. Nueva New criatura es. creation is. Así es que el niño allá en Chicago estaba realmente representando So that young boy in Chicago was ese representing complejo de that inferioridad. inferiority complex. Y no tenemos por qué considerarnos inferiores. And we shouldn't consider ourselves inferior. Ese complejo de inferioridad debe de salir. That inferiority complex should go out, Huyendo. fleeing. Si alguno todavía lo lleva, If someone still has it, deshágase de él. get rid of it. Échelo fuera de su vida. Cast it out of your life. Porque Dios te ha creado Because God has created you para hacer grandes cosas. to do great things. Amén. Amen. Ahora, Now, veamos aquí una última cosa para concluir. let's look at one last thing to finish up. ¿Qué pasa cuando una persona cae en manos de la policía? What happens when someone falls into the hands of the police? Lo llevan a la jefatura de policía They take him to the police headquarters or the watch y lo house, someten a un interrogatorio muy minucioso and they subject them to a very big interrogation y le hacen preguntas como esta. and ask them questions like this. ¿Quiénes son tus amigos? Who are your friends? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Denos detalles sobre ellos. I want to see the detail about them. ¿A dónde acostumbras reunirte con ellos? Where do you frequent with them? ¿Cuáles son los lugares que tú acostumbras frecuentar? Which places do you go with them? ¿Por qué le hacen estas preguntas al reo? Why do they ask these questions to the Porque prisoner? saben que si cumple su sentencia Because they know if they fulfill Y their sale de la sentence cárcel, and they leave the jail, o si se escapa de la or if he cárcel escapes from jail y es un prófugo de la and ley, he's running from the ellos law, saben they que know un prófugo de la ley that the one who runs es from the un law hombre sin visión, is a man without a vision, es un hombre sin is a futuro, man without a future, y un hombre sin futuro a man without a future vuelve a su pasado goes back to his y past, sabrán exactamente and they'll know exactly dónde ir a pescarlo, where to go grab him, dónde ir a where capturarlo, to go capture him again. porque un hombre sin visión Because a man without vision es un hombre sin is a futuro, man without future, y un hombre sin and futuro a man without a future se vuelve a su pasado. goes back to his past. Ustedes y yo, mis queridos hermanos, You and I, my beloved brethren, pudimos haber nacido could have been born
en los días in the de days Simón Bolívar, of Simon Bolivar o en los días de don Benito Juárez, or Benito Juárez o algún otro famoso prócer. or any other famous Pero person. Dios no quiso que naciéramos para But esos God didn't want tiempos. us to be born in those days. Somos hombres y mujeres We are men and women con destino y propósito with- de Dios with destiny and purpose para from God, sacudir a nuestro mundo, to shake our world, para ganar a nuestro to mundo win our world con el poder del with Evangelio. the power of the gospel. Y Dios quiere en este día And God wants today que la visión de esta tu that iglesia, the vision of this que church, esta of visión this vision, sea la pasión de tu vida, will be the passion of que your te life, consuma that it will totalmente, consume you completely, que tus talentos, that your talents, tus your energías energies, y tus recursos and your resources estén consagrados will be al consecrated cumplimiento de esta to the visión. fulfillment of this vision. Sea parte Be part de esta visión of this vision que Dios ha dado a that su God has siervo. given His people. La vida es como un gran rompecabezas. Life is like a big jigsaw puzzle. Y hasta que Dios sea número uno en tu vida, así será tu vida, And un gran rompecabezas. until God is number one in your life, that's what your life will be, a jigsaw puzzle. Las cosas nunca saldrán bien. Things won't turn out well. Dios es un Dios de orden y armonía. God is a God of order and harmony. Y Él quiere que nuestra vida sea como una sinfonía musical, And He wants our life to be like a musical symphony, en donde todas las notas armonizan entre sí. where all the notes are harmonized Y together. para que eso sea realidad, And for that to be a reality, Él tiene que ser número uno He en tu vida. has to be number one in your life. Él tiene que tener el primado en tu vida. He has to have the first place Él in your tiene life. que tener el señorío de tu He needs to vida. have the lordship of your Él life. tiene que ser el Señor, He needs to be the el Lord, maestro the master de tu vida. of your life. Y Él anhela And hacerlo He desires to en be este it día. today. Pónganse de pie, mis queridos. Let's all stand, my beloved. Vamos a hacer esta oración juntos, hermanos queridos. We're going to make this prayer together. Digamos estas palabras juntos. Let's say these words together. Señor Jesús, Lord Jesus, te damos gracias we thank you por la visión de esta for the casa. vision of this house. Te damos gracias We thank you por los siervos for the servants que tú nos has dado that you have given us, y la visión que tú has puesto en sus the corazones. vision that you've put in their hearts. Ayúdanos Help us, a cada uno de every nosotros one of us, a ser to be parte part de esta visión, of this vision, a abrazarla to en embrace forma it in apasionada a passionate y way, entregarnos and give a ourselves trabajar arduamente to work hard para el cumplimiento de for the ella, fulfillment of it, para que aquí so that here en esta ciudad in this city se levante will be raised una up iglesia a gloriosa, glorious church, poderosa, powerful, que proyecte that projects la the imagen, image la vida the life, y el ministerio and the ministry de Jesucristo. of Jesus Christ. Padre, Father, en este día in this day, venimos a ti we come to you, dándote gracias giving you thanks por ser nuestro Dios Padre. for being God our Father. Damos gracias We thank you por Dios Jesucristo el for Hijo. God, Jesus the Son. Damos gracias We thank you por Dios el Espíritu for Santo. God the Holy Spirit. Y en este momento And in this moment, proclamamos we proclaim a Jesús, Jesus, nuestro our Salvador. Savior. Venimos a We Él come to Him pidiendo perdón. asking for forgiveness. Lávanos Wash us de todo of pecado. all sin. Señor, Lord, vengo a ti I come to you buscando seeking la reconciliación. reconciliation. Vengo cual hijo pródigo, I come as a prodigal son, arrepentido. repented. Quiero venir I want to come de nuevo al Padre once again to the y Father formar parte and form part de la familia of the family de Dios. of God. Te acepto I accept you como mi Salvador as my Savior, personal. personal En son. el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen. Y amén. Amen. Oh, aleluya. Oh, gracias, gracias. Aleluya.